en mi corazón. Qué desafío, ¿no es cierto? Este es el carácter del anticristo. Pero ahora vamos a considerar la carrera del anticristo o el accionar del anticristo. Cuando el anticristo venga aquí a la tierra, ¿qué es lo que él va a hacer? Ahora, lo primero que debo decir esta noche les va a decepcionar. ¿Ya? Lo primero. Hay que decir, hermanos, no sabemos todo lo que el anticristo va a hacer. La Biblia no nos da un panorama detallado del accionar del anticristo. ¿Por qué no? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque francamente a Dios no le interesa hacerle fama al anticristo. Lo que Dios quiere hacer es glorificar a su Hijo, el Señor Jesús. Así que la Biblia habla mucho más de Cristo que del anticristo. En segundo lugar, en la Biblia no tenemos todo un detalle del anticristo, porque Dios no nos ha dado la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad. Hay tantas preguntas que queremos hacer, ¿no es cierto? Nos pica la curiosidad. De repente queremos saber el nombre del anticristo, su nacionalidad, qué edad tendrá, cómo será su fisionomía. La Biblia no dice nada de eso. Porque Dios no está aquí para satisfacer nuestras curiosidades. Así que en vano vamos a ir a la Biblia para saber todos los detalles. Lo que la Biblia hace es presenta al anticristo en diferentes cuadros. En Daniel 7 tenemos unas enseñanzas. En Daniel 11 aquí tenemos otras enseñanzas. En Mateo 24 tenemos otras enseñanzas. En 2 Tesalonicenses 2 más enseñanzas. En Apocalipsis 13 más enseñanzas. Y lo que hay que hacer es juntar todo eso para tener un cuadro. Esta noche vamos a mencionar otro pasaje, pero básicamente vamos a quedar aquí en Daniel capítulo 11 para ver a lo menos 3 cosas que Daniel nos dice acerca del accionar o la carrera del anticristo. Estas son las cosas que Dios quiere que sepamos. ¿Ya? Escuchen bien, estas son las cosas que Dios quiere que sepamos. Quizás yo quiero saber otras cosas, pero tendré que contentarme con lo que Dios quiere que yo sepa. Lo primero que Dios dice acerca del anticristo en este pasaje es que el anticristo va a prosperar. Indudablemente va a ser un hombre de tremendo éxito. ¿Ya? Lo tenemos aquí en verso 36, ¿no es cierto? A la mitad del verso 36 dice: contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Ahora, esto es extraño, porque ¿se acuerdan un incidente en la vida de Herodes que tenemos en los Hechos de los Apóstoles? Un día Herodes estaba dando un discurso y la gente empezó a aplaudir a Herodes, que por un momento Herodes se sintió Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo mató, lo fulminó y murió Herodes casi al instante. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacerse Dios y Dios lo juzgó. Y uno pensaría que lo mismo pasaría con el anticristo, ¿no es cierto? Uno pensaría que si un hombre aparece en la tierra y se cree lo máximo, y se cree mejor que Dios, y habla contra Dios, y blasfema a Dios, y prohíbe la adoración a Dios, uno pensaría que lo que Dios va a hacer es eliminarlo. ¿Pero qué dice la Biblia? No, eso no va a pasar. El anticristo va a prosperar. Va a prosperar. Ahora, la pregunta es, ¿en qué manera va a prosperar? En 2 maneras. En primer lugar, el anticristo va a prosperar políticamente. ¿Ya? El anticristo va a ser un gran líder político, y cuando él aparezca en el horizonte del mundo político, va a ser una gran estrella. Y el mundo va a quedar maravillado ante este tremendo político, sabio, astuto, inteligente, capaz, y el mundo le va a aplaudir.
Ahora, si quiere mirar algunos detalles, vamos a Daniel capítulo 7. Porque en el verso 8 tenemos esta descripción del anticristo. Aquí vamos a ver cómo él va a prosperar. Daniel 7 y el verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre los 10 cuernos. Y note lo que dice ahora: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Indudablemente es el anticristo. Pero la Biblia indica que va a llegar un tiempo cuando hay estos 10 grandes líderes mundiales, 10 grandes líderes. Quizás cada líder a cargo de un bloque económico, ¿no es cierto? Un presidente de Europa, el mercado europeo, un presidente de algún bloque económico en América Latina, en África, etc. 10 líderes mundiales. Y el anticristo de repente va a aparecer como un líder. Solo que va a tener tanto éxito que va a desplazar a 3 líderes. Y va a tomar control, una persona va a tomar control de 3 bloques económicos. Y el mundo va a quedar impactado con este tremendo éxito político que el anticristo va a tener en los últimos tiempos. Lo que él va a hacer es, al parecer a lo menos, él va a lograr alianzas políticas, alianzas internacionales. Todo el mundo va a estar escuchando de esta gran figura. Él va a tener contacto con los más altos líderes a nivel mundial y él va a ser un gran líder político. Va a prosperar políticamente. Pero la Biblia indica que luego de un tiempo de crecimiento político, el anticristo va a empezar a ejercer tremendo poder militar. Y va a prosperar también militarmente. Él va a tener ejércitos bajo su control, con el cual él va a poder imponer su voluntad en grandes partes de la tierra, en forma militar. Esto tenemos en Daniel 11 y el verso 39, ¿no es cierto? Mire el verso 39. ¿Qué va a hacer el anticristo? Dice el verso 39, con un Dios ajeno, él va a conquistar las fortalezas más inexpugnables. Ahora, no está hablando necesariamente de lugares físicos. Está hablando más bien de ámbitos políticos. Esos lugares políticos estratégicos más codiciados, ya, él los va a lograr. ¿Cómo? A la fuerza. Con su ejército, con su presión. Él va a poder enviar buques de guerra, infantería, artillería, toda clase de cosas para poder tomar control. Va a tener tremendo éxito militar. Y el mundo va a empezar a tener gran temor del anticristo. Si queremos tener más detalles de todo esto, vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Porque aquí tenemos más detalles. Permítame leer una sección de Apocalipsis, el capítulo 13. Aquí está el anticristo, tal como Juan lo vio en Patmos. Y esto es lo que Dios le mostró a Juan. Apocalipsis 13 y el verso 2. Ahora, el anticristo es presentado como una bestia, ya no un cuerno, sino una bestia. Y Juan dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón, Satanás, le dio su poder. ¿Te imaginas? Satanás le dio su poder y su trono y grande autoridad. Tremendo poder del anticristo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos dicen que podía ser una herida mortal, como cuando le dispararon una bala al Papa, algo así. Pero me parece que lo más probable es que se trata de una herida política. Es decir, algo va a pasar que de repente da la impresión que, ya fue este hombre.
Ya cometió un gran error y de esto no recupera. Cuando de repente usa su inteligencia y recupera otra vez toda su fuerza política, y el mundo va a aplaudir, ir tras este anticristo. Verso 4, y adoraron al dragón. Qué tremendo, ¿no es cierto? La raza humana adorando a Satanás, que había dado autoridad al anticristo, la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra esta su poder? ¿Quién podrá luchar, resistir a la bestia? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué personaje, no es cierto? O este hombre, cuando aparezca, este hombre va a tener tremendo éxito. Él va a tener todo el mundo a sus pies. Nadie se atreverá a resistir al anticristo. Y aún la iglesia va a sufrir. Los creyentes vamos a sufrir. Porque Él tendrá poder aún sobre la iglesia para afectar a los creyentes en la medida que Dios le permite hacer. Así que, hermanos, tenemos que reconocer que Dios no es como nosotros. Me imagino que nosotros jamás permitiríamos a un enemigo tener tremendo éxito, ¿no es cierto? Si tenemos un enemigo, lo que queremos hacer es, como decimos, serrucharle el piso, aplastarlo y todo lo demás, ¿no es cierto? Y Dios podía hacerlo. Dios fácilmente podría aplastar al anticristo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué será que cuando aparezca el anticristo va a tener tremendo éxito? Es porque Dios está haciendo algo. Vamos a ver en un momento que el anticristo va a ser nada más que un instrumento en las manos de Dios. Y por eso, como creyentes, no tenemos por qué tener miedo del anticristo, porque él solo tendrá éxito porque Dios lo permite y en la medida que Dios lo permita. Pero siempre nosotros seremos el pueblo de Dios y tenemos Dios a favor de nosotros. Pero primero la Biblia dice que el anticristo va a prosperar. Volviendo a Daniel capítulo 11, la segunda cosa que notamos aquí de la carrera del anticristo es que en toda esa prosperidad política militar, él va a atacar a lo que la Biblia llama la tierra gloriosa. Qué interesante esto. Miren versos 40 y 41. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, el rey del sur, con una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará con tantos soldados, y pasará y entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es esta tierra gloriosa? Bueno, es la tierra de Canaán, ¿cierto? La tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida que Dios dio al pueblo de Israel. Esta es la tierra gloriosa. Y la palabra de Dios dice que en cierta manera el anticristo va a invadir a la tierra gloriosa. Ahora, hay que reconocer que en este pasaje tenemos dos cosas que están pasando. A nivel histórico, Daniel está describiendo invasiones literales, militares, que ya ocurrieron en el tiempo de Antíoco Epífanes y poco después. Pero como comentamos esta mañana, Antíoco Epífanes, este rey del norte y el rey del sur, en el libro de Daniel vienen a ser símbolos del anticristo y de personajes de los últimos tiempos. Así que históricamente esto ya se dio hace más de 2000 años. Pero simbólicamente en el anticristo
se va a repetir otra vez en los últimos tiempos. Ahora, lo que parece, y hay que reconocer, no hay que ser dogmáticos aquí, pero lo que parece que la Biblia está indicando es que este tremendo éxito del anticristo va a provocar envidia de parte de otros líderes mundiales. O sea, la gente va a tener temor de él, pero se va a someter a él. Hasta que en algún momento dado, parece, la Biblia indica, en algún momento dado el anticristo se va a exagerar su autoridad y va a provocar tremenda envidia y celos por lo que la Biblia llama simbólicamente el rey del sur. Así que, ¿qué va a hacer el rey del sur? Verso 40, el rey del sur va a pelear contra el anticristo. Obviamente este rey del sur tendrá que tener su gran ejército también para poder pelear contra el anticristo. Pero parece, si tomamos la Biblia en este sentido, que esta gran lucha se va a dar en la tierra gloriosa, en la tierra prometida. Ahora vamos a ir a Apocalipsis otra vez, para ver si podemos ir rellenando algunos detalles del libro de Apocalipsis. Vamos a empezar en Apocalipsis, el capítulo 9. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 9, y vamos a leer versos 14 al verso 16. Aquí estamos queriendo presentar el escenario que se va a dar en los últimos tiempos cuando hay esta gran invasión en la tierra prometida. Miren, Apocalipsis 9, el verso 14. Estamos aquí en la sección de las 7 trompetas. Y dice verso 13, vamos a leer. Apocalipsis 9, verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. ¿Para qué? A fin de matar, qué terrible, ¿cierto? A fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Y cuán grande será este ejército? Verso 16. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Número fantástico, es casi imposible creer un ejército tan grande, pero ahí está la Biblia. Y no parece ser un número simbólico, ¿ya? 200 millones no parece ser un número simbólico. Así que habría que tomarlo entonces en forma literal. Y versos 17 y 18 continúa los detalles de ese gran ejército. Ahora pasemos, recuerden el río Éufrates, ¿ya? Dice que estos soldados van a venir hacia la tierra prometida cruzando el río Éufrates, que está al noreste de la tierra prometida. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 16. Miren lo interesante aquí, capítulo 16 de Apocalipsis, y el verso 12. Ahora estamos no en las 7 trompetas, sino en las 7 copas de ira. En la sexta trompeta hubo este ejército que vino cruzando el río Éufrates. ¿Se acuerdan? La sexta trompeta, un ejército cruzando el río Éufrates. Ahora miren aquí lo que pasa con la sexta copa. La sexta copa de ira. En capítulo 16 y verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Ven? El mismo río, ¿no es cierto? Y el agua que de este se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, no es que va a pasar 2 veces. ¿Ya? La Biblia no describe 2 diferentes grandes batallas. Es la misma batalla, pero presentados en diferentes maneras. Pero ambos tienen que ver con el gran río Éufrates, que se seca, preparando el camino para los reyes del oriente. Verso 13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Ahí está el anticristo, ya al frente de este ejército.
de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, que son demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, aquí estamos leyendo el accionar del anticristo. Repito, su crecimiento político-militar va a generar una reacción. Y como reacción se va a dar una tremenda batalla. ¿Y dónde va a ser esa batalla? Bueno, volvamos a Daniel 11 para ver dónde va a ser esa batalla. Daniel 11, versos 42 y 43. Dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Las de Libia, Etiopía le seguirán. En otras palabras, el anticristo va a invadir esta parte del Medio Oriente donde está Israel y va a conquistar casi toda la región, obviamente incluyendo el territorio del pueblo de Dios, los judíos, Israel. Este es el cuadro que tenemos aquí en el libro de Daniel y de Apocalipsis. Así que lo que estamos diciendo, resumiendo, lo primero que va a pasar es que el anticristo va a prosperar. Tremendo éxito. Lo segundo que va a pasar es que él va a juntar un ejército para reunirse ahí en la tierra prometida y una gran batalla que se va a dar. ¿Y luego qué va a pasar? Miren el verso 44, Daniel 11, verso 44. Aquí viene el fin, la derrota del anticristo. ¿Y cómo será derrotado? Bueno, dice: noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, una planicie ahí, cerca de Jerusalén. Mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. Así que la Biblia dice claramente que el anticristo, después de prosperar un tiempo, va a llegar a su fin, rápidamente. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Bueno, lo tenemos al fin del verso 36, ¿no es cierto? Miren en Daniel 11, verso 36. ¿Qué es lo que dice al fin de ese verso? ¿Ya? Dice: el anticristo va a prosperar hasta que... Bueno, ¿hasta que qué? ¿Ya? Hasta que sea consumada la ira. ¿Ok? Así que el anticristo, según la Biblia, el anticristo va a prosperar hasta que la ira sea consumada. Pero, ¿la ira de qué? ¿Ya? No dice, que eso dice la ira, ¿no es cierto? Así que tenemos que tratar de entender esto. En primer lugar, la ira es la ira de Dios contra los pecadores. El anticristo va a prosperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ira de Dios contra los pecadores llega a su máxima expresión. Ahora, hermanos, yo sé que cuando hablamos del anticristo, los creyentes enseguida se ponen un poco temerosos, ¿es cierto? Y hay muchas personas que dicen: bueno, como Dios nos ama, Él no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación y el anticristo, así que nos va a arrebatar antes de todo esto. Pero yo tengo mis dudas. No sería lindo que nos arrebate antes de todo esto, pero no veo mucha base bíblica para afirmar eso. La Biblia más bien dice que el anticristo va a atacar a los santos, a los creyentes. Pero hermanos, ¿sabes por qué el creyente no tiene por qué tener miedo del anticristo? ¿Saben por qué no? Porque el anticristo no va a ser enviado para juzgar a los creyentes. Eso no es su propósito. El anticristo no viene con una manifestación de la ira de Dios contra nosotros. Imposible eso.
pecadores que deben temer. Porque el anticristo es una manifestación de la ira de Dios contra ellos, contra los pecadores. Ahora permítame mostrarte por qué lo digo. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 16. ¿Ya? Volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 16. Aquí tenemos estas copas de iras. Pero pregúntate, estas copas de ira, ¿contra quién se van a derramar? Obviamente no es contra el pueblo de Dios. Dios no está airado contra su pueblo. Las copas de ira de Apocalipsis 16, las copas de ira son la ira de Dios contra los pecadores. Y la sexta copa de ira es el anticristo. ¿Ok? La sexta copa de ira es el anticristo. Por eso digo, el anticristo es una expresión de la ira de Dios contra los pecadores. El anticristo va a hacer sufrir a los pecadores tremendamente. Va a haber tremendo sufrimiento para los pecadores. Porque el anticristo viene como mensajero de Dios para ya empezar el proceso de juzgar y castigar a los pecadores. Lo mismo es cierto del capítulo 9, ¿no es cierto? El pasaje que vimos antes de la séptima trompeta, ¿ya? Perdón, la sexta trompeta en Apocalipsis 9, verso 13. Pero el verso que yo quiero notar con ustedes es en Apocalipsis 8 y el verso 13. Miren este verso, muy importante este verso. Apocalipsis 8, verso 13. Que dice: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! 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 Tres ayes, ¿cierto? Tres ayes. Pero ¿para quiénes son estos ayes? Dice: ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar! La quinta trompeta en Apocalipsis 9 es el primer ay. Eso tenemos en verso 12, ¿no es cierto? Si miras Apocalipsis 9, verso 12, dice: el primer ay, el primer juicio pasó. Vienen dos juicios más, dos ayes más. Y el siguiente ay, ¿cuál es? Es el anticristo. Verso 13 en adelante. Así que, hermanos, entendamos bien esta noche algo que para muchos era desconocido. El anticristo será el instrumento en las manos de Dios para castigar a los pecadores, no la iglesia. La iglesia sufrirá un poco, sí, pero mucho más van a sufrir los pecadores. Y les voy a decir algo extraño ahora. ¿Saben por qué la iglesia no va a sufrir mucho? Porque para cuando venga el anticristo habrá una apostasía tan grande en planeta Tierra que habrán quedado muy pocos creyentes, muy pocos creyentes. Así que el número de creyentes que va a sufrir va a ser muy pequeño, porque verdaderos creyentes casi no habrá. ¿Se acuerdan? Cristo dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pablo habla de la gran apostasía de los últimos tiempos. Así que el anticristo realmente no va a atacar a la iglesia. El anticristo va a ser el instrumento de juicio sobre los pecadores. Un tremendo ay, una tremenda copa de ira derramada para la muerte de millones y millones de hombres y mujeres que rehúsan someterse al Señor Jesucristo. Ahora, si volvemos a Daniel capítulo 11 y hacemos la pregunta: ¿pero cómo será el fin del anticristo? ¿Cómo se va a acabar el anticristo? Daniel nos dice nos da una respuesta, la respuesta humana. ¿Y cuál es? Dice verso 44: noticias del oriente y del norte lo atemorizarán.
Así que el comienzo del fin del anticristo es cuando estas noticias de una rebeldía en el norte aparecen. Él va a empezar a perder su poder. Va a empezar a perder su poder sobre la raza humana. Va a haber una tremenda rebeldía contra él. Pero obviamente la derrota final del anticristo va a venir a manos del Señor Jesucristo. El mismo Señor va a venir para acabar con el anticristo. Y esto es algo que leemos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el verso 9. Si quieren buscar ese verso en sus Biblias, miren 2 Tesalonicenses 2 y el verso 9. Bueno, verso 8 en primer lugar. Verso 8. Aquí Pablo está hablando, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, enseñándoles algo también del anticristo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, leemos: y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. ¿Y qué más dice Pablo? A quien el Señor matará. ¿Ya? El Señor matará. ¿Cómo? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la gran esperanza de la iglesia, ¿no es cierto? Que aunque el anticristo tenga tremendo poder político y militar, y la iglesia en los últimos tiempos no sabrá qué hacer contra el anticristo, no va a poder resistirle. Cuando parece que el anticristo está casi por ganar, a pesar de la rebeldía humana, Cristo aparece y destruirá el anticristo para siempre. Si quieres ver eso en más detalle, vamos al final de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Aquí tenemos lo que Pablo dice en Tesalonicenses. Aquí Juan lo ve en una visión profética. Apocalipsis 19. Miren lo que leemos en el verso 17 en adelante. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Cuál es esta gran cena? Verso 18. Grotesco, ¿no es cierto? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, que van a morir en esta tremenda batalla final de Armagedón.